Factores determinantes de la satisfacción laboral en empresas del sector comercial. Presenta Nora Angélica Moctezuma Nieto. Introducción. Los escenarios cada vez más competitivos necesitan que las organizaciones realicen análisis internos que les permitan permanecer en el mercado y posteriormente crecer, generando empleos y oportunidades de crecimiento para el capital humano, resultando fundamental identificar los factores de satisfacción que influyen en su desempeño. Es entonces que el planteamiento del problema que se aborda en esta investigación es: ¿qué factor tiene mayor repercusión en la satisfacción laboral del capital humano que labora en el sector comercial? Es necesario identificar los factores que impactan en la satisfacción laboral del personal, ya que dependiendo de su percepción, el grado de satisfacción laboral de las personas que colaboran en el sector comercial puede manifestar en la empresa tres efectos principales. El primero de ellos, incremento en la rotación. Cuando el personal está insatisfecho en el trabajo, puede ser una de las razones por las cuales renuncian al mismo, resultando necesario identificar la causa principal que genera esa decisión. El segundo efecto es el alto índice de ausentismo. Al no estar satisfecho laboralmente, el trabajador puede mostrar una actitud de apatía, lo que implica retardos y ausencias frecuentes que a su vez afectan las actividades establecidas por la organización, que como característica principal en el sector comercial tiene que ver con relación colaborador-proveedores y principalmente colaborador-clientes, resultando indispensable la asistencia del personal y su nivel de satisfacción. El tercer efecto se relaciona con los resultados en el desempeño. Se considera relevante comprender que el personal satisfecho es más feliz en su trabajo, y esto como consecuencia en el sector comercial mejora la relación con el cliente, incrementando las ventas y convirtiéndose en un trabajador productivo y con alto desempeño. Cabe destacar la relevancia del sector comercial en esta investigación, dado que el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, publica que en el primer trimestre del año 2021, en la ciudad de Pachuca Hidalgo, la población económicamente activa se ubica con un 80.6% en el sector terciario, destacando como actividad preponderante el comercio al por menor, con un porcentaje de ocupación del 18.1%. Así también, el estudio nos permite identificar los diferentes factores que generan satisfacción laboral desde dos teorías: la teoría de contenido, que se enfoca en las necesidades que motivan al personal, y la teoría de proceso, centrada en la percepción y evaluación anticipada de los individuos, destacando a su vez tres componentes que generan satisfacción laboral en los empleos. 1. Políticas y procedimientos organizacionales. 2. Aspectos físicos del trabajo. Y 3. Características personales. El objetivo de esta investigación fue identificar los factores que tienen mayor repercusión en la satisfacción laboral del capital humano que colabora en empresas del sector comercial para comprender su actitud en el trabajo. En cuanto a la metodología, la presente investigación es cualitativa, con un enfoque no experimental, de tipo descriptiva, con diseño transversal. En cuanto a los resultados, tenemos: en la teoría de contenido, se analizó el enfoque bifactorial de Hesberg, que se divide a su vez en dos factores: factores higiénicos y factores motivacionales.
Respecto a los factores higiénicos, se relaciona con la satisfacción con el ambiente físico, destacando aspectos como limpieza, iluminación, ergonomía, ventilación y temperatura como los más relevantes. Mientras que los factores motivacionales se relacionan con la satisfacción intrínseca, es decir, que los trabajadores realicen actividades que les gustan, en las que se destacan, que les permitan alcanzar los objetivos fijados y que como resultado del trabajo se sienten satisfechos en lo personal. Respecto a la teoría de proceso, se abarcó el enfoque de las metas de Luke, en el cual podemos identificar factores relevantes en la especificidad y dificultad de las metas, resultando como factores relevantes la participación en la toma de decisiones, tanto de su tarea, de su área, como de los compañeros o el grupo al que pertenecen los colaboradores del sector comercial. El segundo factor del enfoque de las metas de Luke relacionado con las teorías de proceso se relaciona con la aceptación de las metas, en donde la satisfacción que tienen los trabajadores está en función de las prestaciones recibidas, es decir, sueldo, salario, formación o capacitación, posibilidad de promoción y o ascensos, contrataciones y negociación en aspectos laborales, tales como jornada laboral, días de descanso y sistemas de seguridad social. El tercer resultado se enfoca con el factor relacionado a la supervisión, destacando la importancia que tienen los supervisores en la satisfacción del trabajador del sector comercial, la proximidad de estos, la frecuencia y objetividad de la supervisión, el apoyo de los superiores, así como el buen trato y la equidad en la organización. Estos factores son determinantes para el personal que trabaja en el sector comercial y que se encuentre laboralmente satisfecho. En conclusión, un empleado satisfecho en el sector comercial brinda un mejor trato al cliente, lo cual impactará positivamente en las ventas que se realizan y en los resultados establecidos por la empresa. Es así que los factores determinantes de satisfacción laboral en el personal que labora en el sector comercial se resume en satisfacción con el ambiente físico en el cual realiza su trabajo, satisfacción intrínseca al realizar actividades en las que se destaca, satisfacción con la participación, satisfacción con las prestaciones y satisfacción con la supervisión. Concluyendo que cuando el trabajador del sector comercial está satisfecho con su trabajo, asume compromiso e identidad, reflejándose también en actitudes positivas, resultantes en bajos índices de rotación y por ende bajos índices de ausentismo de personal. Muchas gracias.